Hola, buen día mi gente. Hoy vamos a hablar del merengue francés. Ya hemos visto el video del merengue italiano que aquí les dejo el enlace, o del merengue suizo. Vamos a ver el merengue que es más simple de todo, que es el merengue francés, que se hace con lograr una espuma de base de las claras y el agregado final del azúcar para luego hornearlo a un horno a 110 grados durante 2 horas. Vamos a hacer como para poder explicar lo que son las espumas o los batidos. En este caso hay mucha gente que lo considera fuera de los batidos livianos. Yo al merengue lo considero dentro de los batidos livianos porque se consiguen por la agitación, por la incorporación de aire y por el agregado final de un producto seco. Bueno, hemos visto ya también cuando hablamos de la crema o del pan y su fermentación, el tema de la importancia de la proteína en la formación de estructuras. Es muy importante en pastelería es lo que es la emulsión y lo que es la espuma. La emulsión es siempre, como lo vimos en el tema del video de la crema chantilly, puede ser en grasa, en agua, o de agua en grasa. En este caso, las espumas se consideran por la incorporación de aire a un medio líquido. En este caso vamos a batir las claras, que están compuestas es aproximadamente un 15% de proteína. Dentro de esa proteína, el 65% es la más importante, que es la ovoalbúmina. Es la proteína encargada de formar la red que va a soportar el aire que le vamos a dar a esta espuma. Bueno, es una cosa muy similar como vimos en la estructura de los panes, cuando hablamos del gluten, formado por la gliadina y glutenina para la retención del aire. ¿Cómo trabaja la ovoalbúmina? La ovoalbúmina es una proteína que se dice que es globular porque se encuentra toda como si fuera un ovillo, toda cerrada. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros le colocamos el globo y empezamos a romper todo eso, se empiezan a desdoblar y a dejar libres los aminoácidos que son afines o no al agua. De esta forma van a formar una malla alrededor del glóbulo de aire que va a hacer que se quede suspendido en el medio líquido de la clara, que representa, como les decía, el 85% de la clara en sí. Ahora, el tema de qué es lo que es, por qué lo que hace dentro de la superficie de aire que está dentro de la burbuja. Hace un efecto de aflojar o disminuir la tensión superficial que tiene la burbuja. Si usted toma agua, por ejemplo, y la bate enérgicamente, va a lograr que se forme una espuma que rápidamente se va para arriba y se desarma. Eso es porque la tensión superficial que tiene esa burbuja de aire es muy alta. Pero si usted logra que esa tensión superficial sea menor, logramos la estabilidad dentro del medio, que mientras más viscoso sea, también va a colaborar. Por eso se utiliza dentro del merengue, en el merengue italiano, por ejemplo, el caramelo, o en este caso la incorporación a lo mejor en el medio de un poco de azúcar, que más allá de que entorpece la formación de la red, genera una viscosidad que permite que esa estabilidad sea superior. Hay muchas formas o tipos de azúcar que se le pueden agregar. La receta base del merengue, como ya lo dije anteriormente, es por cada kilo de clara, siempre kilo, nunca hablemos de cantidades porque existen muchos tamaños de huevo, siempre 1 a 2 de azúcar. Esa es la receta base del merengue. Después hay diferentes pasteleros que le achican un poco más, un poco menos. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcar va a ser que un merengue sea muy frágil y liviano, o más compacto y firme. En el caso yo voy a utilizar 200 de clara y 420 de azúcar, distribuida entre azúcar glass y azúcar común. Pero también la utilización de azúcar glass o azúcar común dentro del merengue genera unas ciertas texturas diferentes en los merengues, logrando que cuando son con azúcar común sean un poco más granulosos y un poco más compactos y tizosos en caso de que lo hagamos con azúcar impalpable o azúcar glass. Explicamos el tema de cómo se forman las burbujas de aire dentro del medio líquido. Esto nos viene muy bien para explicar la reacción que generan ciertas cosas que se le pueden agregar al merengue. Hay gente que le agrega sal, hay gente que le agrega vinagre, limón, cremor tártaro. La importancia de la ausencia de detergentes y grasas dentro del merengue son una de las medidas o los tips más importantes que tenemos que tener. El tema de la acidez, el agregar jugo de limón, vinagre o cremor tártaro, lo que se utiliza normalmente es una cucharadita cada 4 claras,
Es importante porque las claras es un medio alcalino. Medio alcalino es muy firme y tiene entre 7 y 9. Mientras logremos que ese número, hacerlo más bajo, logramos que tenga una espuma mucho más sostenida y más estable. El tema del agregado de sal, no hay un medio científico que justifique que la sal va a lograr que el merengue salga mejor. Sí se le puede agregar al final, más allá que muchos pasteleros le dicen de que esto es bueno para que levante mejor. Para mí es un mito, no es una realidad. Se le puede agregar al final para realzar el sabor. Y luego lo que es tan muy importante es la ausencia, si lavamos el bol donde se baten las claras, de materia grasa, que es lo que también ocurre cuando quedan yemas dentro de las claras por la parte grasa de la yema, o la presencia de alguna manteca o algo por el estilo. Todo eso, tanto sean los detergentes del lavado o las grasas que puedan quedar dentro o entorpeciendo el batido, van a generar o van a competir en esa red que yo les explico de proteínas, imposibilitando que se sostenga el aire y logramos unas espumas muy inestables y no se van a levantar. Lo que vamos a utilizar va a ser 200 de claras, 150 y 50 de azúcar y 220 de azúcar impalpable o azúcar glass. Ahora vamos a poner a batir los 200 de claras hasta que se forme un espumado. En el espumado le agregamos 150 de azúcar en forma de lluvia. A medida que el aire se incorpora a la clara de huevo, esta burbuja se vuelve más chica, al igual que la capa de líquido a su alrededor. Bueno, ahora vamos a garnir lo que viene siendo el azúcar impalpable o el azúcar glass para unirlo con el azúcar y después unirlo de forma envolvente a la mezcla. Bueno, ahora le vamos a colocar el azúcar impalpable y el azúcar común que habíamos mezclado anteriormente de manera envolvente. No conviene utilizar claras frías. La temperatura de las claras es mejor la ambiental, ya que la tensión superficial que se genera en la red de proteínas es menor y más elástica cuando la temperatura es más elevada, mientras que no superemos los 60 grados en la cual se desnaturalizan y se cocinan. Una vez listo, lo colocamos en la manga. Y con pico número 15 liso haremos los merengues. Con esta receta salen 18 tapas de merengues de 7 centímetros. Bueno, ahora lo vamos a hornear entre 110 y 130 grados. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es meterlo al horno, y en los hornos algunas veces la mínima es muy alta, es de 150 aproximadamente en las casas, entonces vamos a dejarle una pequeña abertura, entonces se baja un poco la temperatura y no es tan alta. En mi caso vamos a usar una cuchara de madera para dejarle esa abertura. La función de ahora es esperar a que se sequen, entonces aproximadamente son 2 horas las que tenemos que esperar. Luego de las 2 horas sacaremos la tapa del horno. En este momento está caliente, así que vamos a esperar un rato que se enfríen para poder armarlo. Vamos a armar algunos con dulce de leche y otros con crema chantilly. Bueno, acá tenemos nuestros merengues. Espero que les haya gustado la receta.
Los espero en todas las redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook y como les digo siempre, en el grupo de Facebook también. Allí hay muchos pasteleros que nos reunimos allí y evacuamos dudas a los principiantes, a quienes tienen dudas. Es más, si tenés alguna duda podés subir fotos y demás para poder aclararlas. Les repito, espero vuestros comentarios, los me gustas y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar siempre aquí presente.